Y hoy quisiera hablarles acerca de que cuando nosotros oramos, Dios se hace presente. ¿Cuántos cuando oran sienten la presencia de Dios? A veces no inmediatamente, pero a veces conforme estamos orando, nosotros sentimos la presencia de Dios. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón para orar, para tener intimidad, comunión y relación con Dios, Él se hace presente. Alguno me puede decir, hermana, yo nunca lo he sentido, pero Él está ahí. Él está ahí siempre que oramos, Él está ahí. Y quisiera que abriéramos nuestra palabra en el Salmo 16:11. Y la palabra es muy hermosa y dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Vamos a orar. Padre, toma tú el control. Señor, gracias, 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 porque nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, porque nos hablas en el momento justo. Yo sé que esta congregación es una congregación de oración, Señor, pero muchas veces necesitamos, Señor, que volvamos a hablar de la oración. Tu palabra está llena, llena de oraciones, llena de gente que recibió la respuesta de su oración. Pero hoy queremos aprender. Seguimos en el aprendizaje, Señor. No es que yo lo sepa todo, es que a ti te place, Señor, que aprendamos todos juntos. Sé bienvenido en medio de nosotros. Toma tu lugar. Este tiempo es por ti y es para ti. Y es tu palabra, que ella no regresa vacía, sino cumple el propósito con lo que tú lo has enviado. En el nombre de Jesucristo, Espíritu Santo, sé tú en medio de nosotros. Amén. Amén. Y dice la palabra: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Y esto nos lo vuelve a confirmar en Hechos 2:28. Quiere decir que esta confirmación, el Señor que hace en nuestra vida, nos está llamando a oración. Nos está llamando a tener una buena relación, una intimidad con el Señor. Entonces, en la oración debe de haber un deleite. En la oración debe de haber un deleite. En Hechos 2:28 nos lo confirma la palabra y dice: me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo en tu presencia. Entonces, mis hermanitos, cuando nosotros doblamos nuestra rodilla, nos postramos o nos tomamos de la mano con nuestra familia para orar, eso debe de ser un deleite. Porque si nosotros vamos a orar y decimos: otra vez orar, otra vez me tocó la oración de intercesión en el servicio, es que está siendo una carga. Y yo allá en Guatemala le digo al liderazgo que trabaja conmigo: cuando lo que yo hago dentro del servicio del Señor se convierte en una carga, es mejor no hacerlo. Mejor ser sincero y decirle: pastor, mire, yo creo que esto ya no es para mí. Ya no me tome en cuenta, porque nosotros nos debemos de deleitar en lo que hacemos. Cuando mi hermano Rogelio toma el micrófono y él alaba al Señor, se siente el deleite que él tiene por la alabanza. Se siente el deleite y él nos lo manifiesta a nosotros, y sin duda se lo manifiesta a las hermanitas de la alabanza. ¿Y él qué hace? Transmite el deleite que él tiene para adorar a su Señor.
Cuando nosotros nos paramos aquí enfrente, nosotros debemos de tener un deleite, que es deleitarnos en el Señor, en su palabra, para que lo que compartimos, porque todos compartimos, lo transmitamos a nuestros oyentes. Pero si yo no me deleito en lo que hago, ¿cómo les voy a pedir deleite a ustedes en lo que ustedes hacen? Entonces la palabra, mis hermanas, nos es bien clara. Me mostrarán la senda de la vida en tu presencia. ¿Qué dice? Hay plenitud. ¿Por qué? Porque el Señor es pleno. Porque Él no tiene un principio y un fin, sino que Él es ¿qué? Eterno. Entonces el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, se debe de reflejar ¿en quién? En nosotros, que somos su iglesia. Y luego dice, delicias a su diestra. ¿Quién está a la diestra del Padre? Lo aprendimos la semana pasada. ¿Y es quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y Él se deleita en su Padre. Y nosotros que somos su iglesia, nos debemos de deleitar en Él. En Él. Cada vez que nosotros oremos, digámosle, yo me quiero deleitar en ti. Cuando leemos la palabra, digámosle, yo me quiero deleitar en ti a través de tu palabra. A veces el pastor y hermana Sonia platicamos de lo que el Señor nos revela o nos enseña. Y de veras, mis hermanitos, cuando nosotros nos metemos en la palabra del Señor, Él nos revela tantas cosas que están ahí guardadas. Y nosotros ¿qué? Nos deleitamos. Mi hermano Rogelio nos daba una enseñanza y de veras se le notaba que él se metió, que se deleitó, y a través de lo que Dios le reveló, nos edificó a nosotros. Pero nosotros debemos de saber cuánto tiempo debemos de orar. Esto ya se trata de cada uno. Las niñas de los panderos, nosotros en Guatemala decimos las de danza, ellas deben de tener su tiempo de oración. Mi hermana Rosario, el hijo de mi hermano Rogelio, Moisés, que trabajan ahí, ellos deben de tener su tiempo de oración. Las hermanitas de la alabanza, cada uno de nosotros debemos de tener un tiempo de oración. Y busqué en la palabra, mis hermanos, y en Daniel 6:10, esto nosotros hasta no lo sabemos de memoria. ¿Cuánto dice la palabra que oraba Daniel? Todos los días. Así, 3 veces, todos los días. Y dice la palabra, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. ¿Y qué dice la palabra? Y oraba, daba gracias delante de Dios, como lo hacía cuando antes. Siempre, él siempre, esa era su vida, ese tiempo él se lo dedicaba al Señor. Cuando él supo que el edicto había sido firmado, él no se fue a llorar. Él no dijo, ya no oro, porque me van a matar. No, él se deleitaba en la oración. ¿A precio de qué? De muerte. Porque ¿cuál era el edicto? Que cualquiera que invocara a Dios, que no fuera el rey de ese tiempo, ¿qué le iba a pasar? Lo iban a mandar al foso de los leones. Y miremos nosotros cómo el Señor se manifestó ahí dentro del pozo de los leones. ¿Haciendo qué? Un milagro. Amén. Cerró la boca de los leones. Cuando nosotros oramos nuestro tiempo, que lo hacemos ya todos los días, Dios se levanta y llega ¿qué? A ayudarnos en el momento difícil. ¿Cuántos hemos tenido momentos difíciles aquí?
Yo me imagino Sam cuando perdió su teléfono. Oye, es tan importante el teléfono. ¿Y cómo ella vio dónde estaba la dirección? Y sin duda ella no dijo, ay, qué bueno que se me perdió. No, yo voy a orar porque la Biblia dice que cuando nosotros descubrimos al ladrón, él nos tiene que devolver, ¿qué dice? 7 veces lo que nos ha robado. ¿Por qué? Porque nosotros oramos, nosotros le clamamos al Señor y vemos cómo el Señor guardó la vida de su siervo. ¿Por qué? Porque era un siervo de oración, un siervo íntegro, un siervo que no quería contaminarse con nada de lo que había allá en el mundo. Y a veces, mis hermanitos, cualquier cosa nos distrae, nos contamina, y luego, ¿qué hacemos? Dejamos de orar. Ay, si esto es orar, ay, yo ya no sé qué decir. Pero también, hermanitos, en el Salmo 119, 164, también dice la palabra, hermana Margarita nos compartía y decía, yo nunca he encontrado quién es el autor del Salmo 119. Y yo estuve leyendo y dice que probablemente fue el rey Ezequías quien lo escribió. Y miren cómo dice, 7 veces al día te alabo, ¿a causa de qué? De tus justos juicios. ¿Cuántas veces? 7 veces al día. Lo alababa, él se postraba, doblaba sus rodillas, y nosotros hemos leído en la palabra del rey Ezequías que fue un rey poderoso. Pero, mis hermanitos, a veces nosotros una vez nos cuesta, pero si uno aprendió a orar 3 veces al día y otros 7, es que se puede. Es que se puede y que nosotros lo podemos hacer. El primer día que inicié hablando de la oración, la palabra nos dice orar sin cesar. Orar en todo tiempo. Cuando estamos alegres, oremos. Cuando estamos tristes, oremos. Cuando estemos enfermos, oremos. Cuando tenemos problemas, oremos. Porque, mis hermanitos, el Señor siempre tiene un propósito para la prueba. Pero ¿qué pasa, mis hermanitos, cuando oramos? Y a mí cuando el Señor, y eso está ahí en la palabra, mis hermanos, no es que a mí me lo reveló hoy, haya estado siempre. Y vamos a irnos al libro de Apocalipsis 8 y su verso 3 y 4. Y mire qué dice la palabra. Cuando nosotros oramos, no estamos orando por gusto, no estamos orando porque ay, no tengo nada que hacer. Miren lo que sucede, a dónde suben nuestras oraciones. Y la palabra en Apocalipsis 8, 3 y 4 dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, que son, ¿qué dice? Las oraciones de los santos. Miren, mis hermanitos, qué maravilloso. Cuando nosotros oramos, ¿qué dice la palabra? Que sube como un humo, sube como una ofrenda grata, una ofrenda de olor fragante delante de Dios. Pero ¿dónde están esas oraciones? Dice la palabra que en el altar del incienso de Dios. O sea que no oramos en balde, no oramos por gusto. ¿Por qué? Porque hay un lugar a donde van a dar nuestras oraciones. Y a veces nosotros podemos decir, hermanas, que yo a veces no sé qué orar, no sé qué decir. Y a veces, ¿a quién le ha pasado eso? A mí me ha pasado que a veces me doblo mis rodillas y no sé qué decir.
pues yo agarro el libro de los Salmos y empiezo a hablar el Salmo, a orar el Salmo y a decirlo, hasta que de repente como que ya me dan deseos de orar. Y empiezo a orar y se pasa el tiempo y ni me doy cuenta cuánto tiempo pasó. Pero también en Apocalipsis 5:8 nos vuelve a confirmar la palabra, esto de Apocalipsis 8:3 y 4. Y dice la palabra: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 25 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones ¿de quién? De los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Nosotros somos los que hemos sido santificados por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Nosotros somos los santos. Por lo tanto, mis hermanitos, no nos cansemos de orar. No desfallezcamos en la oración. ¿Por qué? Porque entre más oremos, los ángeles tienen más incienso para ofrecerlo delante de Dios. Por lo tanto, mis hermanitos, debemos de orar. ¿Cuándo? En todo tiempo, en todo momento, en todo problema, en toda aflicción, en cualquier cosa que nosotros hoy estemos viviendo, debemos de orar siempre. Y a veces podremos decir, es que Dios no me responde. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero allá en Guatemala mucha gente me dice, hermanita, como usted está más cerca de Dios, ya ni que estuviera en el cielo, estoy igual que ellos. Ore por mí, mire, le paso mis peticiones, porque a usted Dios sí la oye. Pues Dios no hace excepción de personas, mis hermanitos. Dios nos oye a todos, a todos. Pero también, mis hermanitos, nosotros tenemos en la palabra un salmo, y se lo decía yo a mi hermana Sonia, y le decía, mire, hermana Sonia, todo lo que pasa en el universo, cuando nosotros clamamos a Dios. Y este sí lo vamos a leer, mis hermanitos. ¿Por qué? Porque está tan interesante que yo dije, mejor lo leemos todos juntos. Y nos vamos a ir al Salmo 18. Y vamos a leer del 6 al 16. Mis hermanitos, el Salmo 18 es un salmo tan hermoso, pero ahí hay un gran secreto cuando nosotros clamamos al Señor. ¿Ya lo tienen, mis hermanitos? Salmo 18, 6. Y dice la palabra: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. ¿Y qué dice? Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de, ¿qué dice? De él, de sus oídos. En mi angustia invoqué a Jehová. ¿Y qué pasó? Él, ¿qué dice? Oyó mi clamor. Y miren cómo sigue diciendo la palabra: la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y habían densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Obscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardiendo. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz.
granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. Haz reprensión, oh Jehová, por el soplo de su aliento, de su nariz. Y el 16 dice: envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de un poderoso enemigo. Y los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Miren qué sucede en el universo cuando nosotros clamamos a Jehová. ¿Qué sucede? Él se levanta y Él decide traspasar todo el universo, los cielos, ahí sí que los planetas, las estrellas, para llegar donde estoy yo, donde está usted. Dice que Él se indignó por lo que nos estaban haciendo. Dice que Él voló y Él se hizo presente donde estaba yo, que estaba clamando. Amén. No desmayemos, mis hermanitos, cuando nosotros creemos que la respuesta no vino. La respuesta está ahí. Porque si Él oye desde su santo monte, porque si mi oración llega a su templo, que está a cuántos millones de kilómetros de aquí, de la tierra donde nosotros estamos, y Él se levanta y Él nos libra del enemigo que es más fuerte que yo, y Él hace que todo tiemble para llegar donde estoy yo, que soy, como decimos y dice la palabra, quizás el más pequeñito de los hijos de Dios, quizás el insignificante, porque a veces eso nos creemos, que somos insignificantes, que no necesito orar yo, sino que venga a orar otro más grande y más poderoso que yo. Pues les tengo una noticia, que el único más grande, más poderoso que yo, se llama Jesucristo, y se llama Espíritu Santo, y se llama Dios Todopoderoso, y es nuestro Padre, es nuestro Padre. Y nosotros como padres defendemos a nuestros hijos cuando algo les pasa. Imagínense Él. Delante de Él no hay nadie más poderoso que Él. Delante de Él no hay nadie que nos pueda hacer daño y que Él lo permita. Y muchas veces nosotros podemos creer que Él lo permitió con un propósito. Y a veces así es. Pero miren, mis hermanitos, la palabra en muchas partes de la Biblia nos habla de oraciones que fueron respondidas por el poder del Espíritu Santo. Nosotros podemos ver un Jabes. ¿Cuál fue su oración? No fue una oración poderosa que pasó horas y horas, una pequeña oración. Podemos ver a Ana, la madre de Samuel, una pequeña oración. Podemos leer en la palabra un Josué con una pequeña oración. ¿Y cuál fue? Luna, párate en el valle de Ajalón, y tú, sol, párate. ¿Y qué pasó? Esa pequeña oración hizo que el universo se parara. Porque no fue solo la luna y el sol que se paró, fue todo el universo. Porque si solo el sol y la luna se paran, allá hubiera habido un gran cataclismo. Pero nosotros tenemos el poder de la oración, y el Señor Jesús nos enseñó a orar en el Padre Nuestro. Sus discípulos no sabían. Habían estado con Él ahí caminando, pero no sabían orar. Y un día ellos le dicen:
Señor, enséñanos a orar. ¿Y cuál fue la oración que el Señor les enseñó? El famoso Padre Nuestro. ¿Y qué sucedió? Esos hombres fueron hombres poderosos, que por causa de ellos nosotros tenemos esta palabra, porque ellos trastornaron al mundo entero. Y la palabra llegó aquí a América por 11 hombres, 12 con Pablo, hombres poderosos en la oración, hombres con poder que hacían, mis hermanos, milagros. Y ese mismo poder que estuvo en ellos hace años está en nosotros. ¿Y qué es? El poder del Espíritu Santo. Y Él es el que nos mueve a orar. Pero muchas veces nosotros creemos que somos incapaces de orar. Y la palabra en Zacarías 12, en su verso 10, en el A, hermanitos, nos dice algo tan maravilloso, y lo dice para el tiempo de ayer, para el tiempo de hoy y para el tiempo de mañana. Y dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. O sea que ya fue derramado. A todos nosotros se nos dio una medida de gracia. ¿Sí? ¿Quién tiene gracia? ¿Quién tiene la gracia del Señor? Todos. Todos, porque por eso estamos aquí, porque por gracia fuimos salvos. Por lo tanto, se nos dio una medida de gracia, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que Él repartió de la cruz para el día de hoy, está en nosotros. Es su gracia la que nos hace que la gente nos oiga. Fue la gracia del Señor la que hizo que a Samantha le devolvieran su teléfono. Fue la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes iban empoderados de la gracia de Dios. Amén. Imagínense si se regresa y no me lo devolvió. No, ustedes lucharon porque se los devolvieran, pero no lucharon con sus fuerzas, sino lucharon con el poder del Espíritu Santo de Dios que está en ustedes. Entonces la palabra de Dios dice que también nos va a dar un espíritu de oración. Pero yo lo debo de anhelar. Todo lo que Dios tiene para nosotros, nosotros lo debemos de anhelar. Porque hay gente que se levanta en oración y otros no. Mi hermano Omar hace poquito me decía, cuando hablábamos de los dones del Espíritu Santo, y me decía, ¿qué se debe de hacer para ser un profeta? Pues yo no hice nada. Él lo decidió. Él de repente me habla y me dice, dile esto, dile al otro, pero es cuando Él quiera, no cuando yo diga. Y yo le decía, hay que anhelarlo. Él todo nos lo ha dado. Dice la palabra que si no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cuánto más no nos dará todas las cosas? Pero, ¿qué tengo que hacer yo? Anhelarlo. Anhelarlo. ¿Desde cuándo Dios no trae respuestas a su vida? ¿Hay alguien aquí que ha orado por mucho tiempo y Dios no ha traído la respuesta? Levante su mano si hay alguien, porque hoy queremos orar para que ese espíritu de oración descienda sobre su vida y que esa oración sea efectiva. Y que la respuesta que usted ha esperado quizás por años, o quizás hace poquito tiempo, venga. ¿Por qué? Porque nosotros ya leímos lo que dice el Salmo 18. Cuando yo oro con fe, creyendo que Él es mi Padre, creyendo que solo Él me puede ayudar, ¿qué pasa?
Él se para allá en su trono y viene en nuestro auxilio. Y si lo dice la palabra es que es verdad. Y si lo dice la palabra es que está vigente el día de hoy. Y si está vigente el día de hoy, nosotros debemos de recibir respuestas. Pero nosotros debemos de orar creyendo. Porque ¿cómo inicia la oración que Jesús les enseñó a sus discípulos? Padre nuestro. Si usted tiene un Padre en el reino de los cielos, Él tiene que responderle. Y podríamos no siempre, hermano. Claro, si yo le estoy pidiendo algo que no me va a edificar, que me va a perder, Él no me lo va a dar. Si yo le digo, Señor, yo quiero un carro rojo, ¿y para qué quiero un carro rojo? Si ni quiero manejar. Entonces Él no me lo va a dar, mi hermanito. Yo le puedo decir, deme $1 millón, deme $1 millón. No me lo va a dar, porque Él sabe que con ese $1 millón, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a perder porque voy a ir a mis deleites. Ay, es que quiero conocer Cancún, tan famoso que es, y me voy a ir allá. ¿Y qué voy a hacer? Lo que leía el pastor Alejandro. Voy a ir ¿a dónde? A Egipto. Voy a ir a Egipto. ¿Y de qué me va a servir a mí ir a conocer Cancún? Es igual que el mar de todos los lados. No hay nada sobrenatural. Es mejor estar en la casa de Dios. Amén. Entonces hay cosas que Dios no nos la va a responder. ¿Por qué? Porque Él sabe que no es de bendición ni de edificación para mí. Porque me voy a perder, me voy a ir a Egipto y en lugar de, está bien, voy a tener dinero, pero voy a tener hambre espiritual. Es cierto, me voy a deleitar ahí en las playas, pero ¿y mi relación con Dios? Cuando regrese de allá, hermanos. No, mis hermanitos, nosotros en todo tiempo debemos de estar en la presencia de Dios, porque el mundo no es mi hogar. El mundo no es su hogar. Nosotros, nuestro hogar está en el reino de los cielos, y para allá vamos. Y para allá vamos, mis hermanitos. Tal vez hoy pasamos necesidades, pruebas, circunstancias, pero eso es pasajero, porque todo aquí en la tierra tiene un principio y tiene un fin, pero allá todo es eterno. La enfermedad aquí empieza y a los pocos días ya pasó. Las pruebas empiezan y terminan, porque todo aquí en la tierra tiene un principio y tiene un fin. Pero nuestra ciudadanía, que es del reino de los cielos, será eterna. Será eterna. Y hoy, quizás con necesidad, estamos luchando. Pero estamos luchando para alcanzar aquello con lo que fuimos llamados. Todos vamos en una carrera. Unos adelante, otros atrás, otros ya van a llegar a la meta. Pero a esa meta de la cual nos habla el apóstol Pablo, ahí en la meta, ¿quién está esperándonos? Nuestro Señor Jesucristo, con los abrazos abiertos, diciéndonos, llegaste, eres un victorioso, venciste, venciste, venciste. ¿A través de qué? De la oración. A través de la oración. Yo no sé cómo vamos nosotros en esta carrera la cual tenemos por delante, pero una cosa sé, todos vamos a llegar un día, y ese día será el día más maravilloso que nosotros pudimos vivir aquí en la tierra. Ver el rostro de nuestro Señor, contemplarlo tal como Él es,
porque lo veremos con nuestros ojos, mis hermanitos, porque Él un día nos dirá: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y qué bonito, maravilloso que Él nos diga eso, pero lo más maravilloso es que Él nos diga: entra en el gozo de tu Señor. Qué maravilloso será ese momento, por lo cual hoy lo que vivimos es pasajero. Es pasajero. Mis hermanitos, ya se va a acabar. A veces para nosotros decimos: ay, es que ya me cansé de esperar. Pero ya va a terminar. Ya va a terminar. Pero lo importante es que aún en medio del dolor, en medio de la prueba que nosotros podamos estar viviendo hoy, no dejemos de orar. No dejemos de orar, porque el Señor se hace presente en nuestra oración. Y yo hoy les quiero pedir que cierren sus ojos y con sus ojos cerrados visualicen su vida de oración. Visualice su vida de oración, mi amado hermano. No sé cuánto ora, solo usted lo sabe. Pero lo más maravilloso es que en medio de la prueba nosotros doblemos nuestras rodillas. En medio de la enfermedad nosotros nos postremos delante de aquel que lo puede todo, que lo sabe todo y que está con nosotros. Y si usted hoy quiere decirle al Señor: necesito tu espíritu de oración, ya la gracia ya la tengo, pero hoy necesito que tú derrames ese espíritu de oración sobre mí. Póngase de pie. Póngase de pie si usted